Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Nuevamente nos encontramos para disfrutar de una masterclass supremamente recargada con mucho material de alto valor. Recuerda que el día a día, el transformar tu conocimiento, te permite también llegar a otro nivel y entender un poco más sobre todo lo que tiene que ver con los mercados financieros, con toda esta parte institucional. Y lo importante es que cada día podamos ahondar en nuestro conocimiento. Entonces les doy la bienvenida y para quienes no me conocen, mi nombre es Cristina Bosa y los invitamos para que se unan a esta gran familia, se suscriban y nos dejen también muchos comentarios para que podamos de una u otra manera compartir y seguir avanzando en este proceso de conocimiento. Hoy quiero compartir con ustedes un tema bastante importante que es el IPDA o el IPDA como lo conocemos también, o el Interbank Price Delivery Algorithm. Entonces decimos que cuando estamos hablando de toda esta parte, quiero que te preguntes un poquito, ¿qué será todo aquello que en realidad nos dicen de esos algoritmos interbancarios? ¿Qué es lo que nos quiere decir literalmente en español? Entonces, quiero que te preguntes un poco y ahondes en esos conocimientos. Recuerda que es importante también cada día desarrollar esa parte en que nuestra mente se extiende y damos esa capacidad para que él siga creciendo fuerte cada día. Entonces, adicional, ¿qué decimos? Vamos a empezar hablando un poco de todo ello. Entonces nos preguntaremos, Cris, ¿pero qué es todo aquello? Entonces vamos a empezar por entender que todo lo que tiene que ver con el algoritmo interbancario es esa herramienta que los institucionales, que las grandes entidades, pues literalmente tienen para poder trabajar. Es con lo que hoy en día vemos esos movimientos o vemos esa inteligencia artificial que pues obvio genera unos movimientos, se hacen cosas súper extra reales para poder generar de una otra manera dividendo para ellos. Pero entonces, ¿qué es adicional este algoritmo interbancario? Hay algo bastante importante en lo que nosotros, literalmente cuando somos o estamos todavía muy en el mundo trader retail, ¿qué pasa? Simplemente todo el tiempo estamos buscando la entrada perfecta. Queremos el santo grial todos los días, entramos a una clase y a otra buscando siempre la efectividad y muchas cosas que en realidad si nos tomamos el tiempo es importante que lo busquemos en nosotros mismos. ¿De qué estamos hablando? Hoy vamos a hablar de ese tiempo y ese precio en el que nosotros literalmente cada día debemos ir estructurando un poco más. En la práctica vamos a hablar muchas cosas interesantes porque allí es donde nosotros tenemos que ejecutar la práctica para poder entender muchas cosas que el mercado tiene y que debemos de tener como conocimiento. Partimos de que los análisis no todas las veces los hacemos de la misma forma, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Lo vamos a ver en la práctica, porque hay muchas cosas que vamos a empezar a estructurar para que lo tengamos presente. ¿Qué nos dice adicional allí? Estamos hablando de un tiempo de 20, 40 y 60 días y eso es algo que lo vamos a hacer también en la gráfica para que entendamos cómo funcionan ellos. Cuando nosotros también hablamos de este algoritmo interbancario, ¿qué es? ¿Para qué nos sirve? Y literalmente nos permite encontrar puntos específicos donde el precio ha estado y donde puede reaccionar en un futuro. Vamos a identificarlos en la gráfica para poder entender qué es lo que hace en realidad este algoritmo y de qué manera funciona. Las entidades responsables detrás de todo este algoritmo se imaginará quiénes son. Y encontramos siempre los bancos centrales. Recuerden que ellos son los que emiten monedas con el fin de entregar el precio de una manera completamente eficiente. Hablamos de una neutralización de liquidez. Recuerda que esa entrega eficiente del precio es cuando vemos que literalmente los cierres de las velas se entrelazan y cuando hablamos de ineficiencia son esos espacios o esas brechas que vamos encontrando durante el mercado. Cuando hablamos de esa neutralización de liquidez,
son esos bloques de órdenes que encontramos o esos void que encontramos en temporalidades fuertes y que en muchas ocasiones recuerda que si el interés de ellos está un poco más arriba o más abajo, literal se van a deslizar hasta allí para poder neutralizar y tomar liquidez. ¿Por qué? Porque allí hay un dinero y un capital bastante importante para ellos y van a sobrepasar de una u otra manera ciertos bloques de órdenes en los cuales decimos a veces no funcionan, pero es porque hay un interés más abajo o más arriba al cual quieren llegar. Colocada por acá y dejada como esa pequeña nota mental, me gusta dejarlas por acá y decimos que el algoritmo interbancario se encarga de ¿qué? De generarle dinero a todas estas firmas mediante la neutralización de liquidez. Recuerda que estas herramientas literalmente la utilizan en los bancos, en todas estas entidades financieras que son literalmente robustas. Por eso nosotros somos unos pequeños peces al lado de estas grandes ballenas o manos fuertes como le llaman, ¿verdad? Entonces, allí es donde nosotros tenemos que entender e ir pensando cada día la forma en cómo ellos organizan cada día esos trades y nosotros tenemos que ir madurando en este proceso. No nos podemos quedar solamente en cosas pequeñas, sino que tenemos que ahondar en un conocimiento de alto valor como lo que tenemos en nuestro canal y toda esta información la compartimos o la comparto de una otra manera desde el conocimiento propio, desde la experiencia propia, porque en realidad es importante que cada día podamos brindar información de mucho valor. ¿Para qué? Para que de verdad podamos cada día avanzar y crecer. Entonces, aquí quise reflejar una estructura alcista con una direccionalidad, ¿verdad? Esos triángulos pequeñitos, literalmente lo que nos quiere decir que es. Cuando hablamos de un rally, estamos hablando de un impulso. Cuando hablamos de un dip, estamos hablando de un retroceso. Entonces, si nos damos cuenta, literalmente los institucionales o el interbank, ellos en su forma de operar y de trabajar, ¿cómo lo hacen? En contravía como lo hacemos nosotros los traders retail. Mientras nosotros estamos buscando un movimiento hacia el alza, ellos mientras nosotros estamos comprando y ellos están vendiendo, están del otro lado. Recuerda que ellos no buscan lo que normalmente el trader retail busca. Es que es el mismo nivel, es que no, ellos buscan valor, precio definitivamente para poder tomar las mejores posiciones o de alguna otra manera comprar valor, es lo que ellos buscan. Nosotros simplemente lo hacemos siempre por estructura y buscamos confluencias, buscamos patrones que se cumplan diariamente, pero tenemos que empezar a madurar en este proceso y empezar a buscar la forma de entender cómo lo trabajan ellos. Quiero que entiendas que mientras nosotros, por ejemplo, estamos vendiendo, ellos están comprando. Y mientras nosotros vamos comprando, ellos van vendiendo. Van todo lo contrario de nosotros, ¿verdad? Ahora, algo bastante importante. ¿Los bloques de órdenes cumplen una funcionalidad? Por supuesto que sí. Recuerda que las temporalidades fuertes siempre te van a dar a ti un balance muchísimo más efectivo y lo que hacemos que si encontramos uno desde una temporalidad diaria, ¿lo podemos refinar? Sí, refinar es empezar a bajar de temporalidad y empezar a refinar ese bloque de órdenes que tienes en las puntas, en los máximos y en los mínimos de cada movimiento. Es importante tener presente ello. ¿Por qué? Porque recuerda que allí ellos dejan liquidez y allí necesitan neutralizar. Pueda que no lleguen en el momento que nosotros lo deseamos, sino es cuando ellos tienen el tiempo. Recuerda que nosotros, lamentablemente como trader retail, estamos todos los días en ese corre-corre y ellos no. ¿Por qué? Porque ellos tienen una caja ilimitada de capital. Nosotros como trader retail tenemos pues literalmente una caja limitada. Entonces tenemos que ser un poco más refinados, pero recuerda que nosotros tenemos también ciertas ventajas. Son pequeñas, pero a la misma vez también son muy buenas. ¿Por qué?
Recuerda que ellos no pueden entrar y salir del mercado bruscamente, sino que ellos son completamente regulados también, porque si no pueden suceder cosas no muy normales dentro del mercado y esto les puede acarrear sanciones y costos también. Entonces, pasa lo contrario, nosotros podemos entrar y salir rápidamente del mercado. Entonces, nuestros order block o bloques de órdenes siempre van a cumplir esa funcionalidad bastante importante. Bueno, tenemos una direccionalidad bajista y entonces nuestros triangulitos verdes son nuestras compras. ¿Las compras de quiénes? De los institucionales. Recuerda que mientras nosotros venimos vendiendo, ellos vienen comprando. Mientras nosotros vamos comprando, ellos vienen vendiendo. Y esa es la funcionalidad en la que literalmente todos los días estamos trabajando a la inversa. Por eso nosotros tenemos que proyectarnos, empezar a entender que las ballenas o las manos fuertes son los que llevan el rumbo de este negocio literalmente. Y tenemos que transformar ese conocimiento para poder empezar a madurar en ese proceso, entender cómo lo hacen ellos. Ponte en los zapatos de ellos y sentémonos y pensemos un poco cómo serían esos niveles. Hay muchas cosas que nosotros, por el afán de querer tomar posiciones todos los días, nos olvidamos de mirar precio, de mirar valor, de mirar qué pasó el día anterior. Si trabajáramos la vela del día anterior, te daría mucha luz para poder tomar muy buenas posiciones. Pero como estamos corriendo, buscando el profit, olvidamos cosas, chicos. Sé que todos queremos tener ese objetivo todos los días, pero recuerda que el mercado tampoco está todos los días para poder ejecutar operaciones de una forma saludable. ¿Qué te dicen a ti? Sí, claro, todos los días hay una posibilidad para que te montes en un bus y puedas tomar una operación, claro, porque es que el mercado es muy grande y es muy versátil, pero si eres juicioso y llevas un plan de trabajo, si tienes unos literal activos en tu lista, pues son los mismos que vas a trabajar siempre. Vas a buscar la manera siempre de hacerlo de una manera muy saludable para ti y también para tu cuenta. Recuerda que lo ideal de ello es siempre mantenernos de una forma bastante tranquila al momento de querer operar. Hablamos de un dato importante. Cuando nosotros hablamos de IBDA, recuerda que es toda la parte de ese algoritmo interbancario. Hablamos que para determinar o establecer el tiempo y el precio tenemos que separar un periodo de tiempo. Aquí era cuando al inicio de nuestra presentación hablábamos de 20, 40 o 60 días. Allí marcamos siempre y es importante tener en cuenta las zonas de máximos y mínimos. ¿Por qué? Porque literalmente en este periodo de tiempo vamos a encontrar cierta estructura en la cual vamos a entender dónde hay una zona premium o una zona discount. Recuerda que premium es como costoso y discount es que es bastante como económico, como bajo, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar periodos en los que literalmente lleva consigo la separación de los precios y en los cuales vamos a buscar puntos de interés bastante importantes. En esta pequeña gráfica que tenemos, observamos y en qué temporalidad deberíamos empezar a hacer el ejercicio. Lo debemos buscar en la temporalidad diaria y empezar desde la vela que tienes a contar. Las primeras 20 velas hacia atrás, tomas y lo encierras desde el máximo, el mínimo que tengas en el recuadro de esos 20 días. Y luego de ello vas a contar otras 20 para tener 40 y las otras 20 para completar tu periodo de 60. ¿Por qué? Porque normalmente vamos a encontrar que aquí hablamos de contratos de 3 meses, pero sabemos que literalmente operativamente tenemos 5 días a la semana. Entonces, allí es donde nosotros decimos, en realidad esta es la forma en la que vamos a empezar a encontrar cómo evalúan también ese proceso de cada día empezar a trabajar y buscar. Mira que de otra manera, ¿para qué nos sirve? Cuando nosotros tenemos zonas como estas y vemos que por ejemplo,
en la medida de los 40 días, vemos que en la parte inferior hay todavía un vacío que falta rellenar. Allí, si tú haces, unos repasos de esto y tomas hacia atrás, vas a encontrar que esto literalmente llegó hasta ese bloque de órdenes que está ahí en la parte de abajo, porque la parte de arriba literalmente ya teníamos mitigado muchas cosas, o puede nuevamente subir y nuevamente regresar, porque en la parte de arriba también teníamos un void. Pero bueno, todo esto lo que hacemos es que en ese proceso de esos 60 días te ayudan a saber qué es lo que han venido haciendo en ese trasegar para que te ubiques también dentro de la estructura. Recuerda que esto lo vamos a ver en la práctica. Espero no te despegues y que continúes con nosotros porque venimos con un bloque bastante importante de cosas avanzadas. Esto que estamos hablando ya es de un trading avanzado, donde vamos a hablar de ese, cuando hablábamos del smart money, estábamos hablando del dinero inteligente. Y todo esto entrelaza el tema y es bastante importante. Todo esto son temas avanzados en los cuales es importante que te vayas educando, vayas teniendo noción de muchas cosas de lo que sucede dentro del mercado. A veces, lo he dicho, no quiero ser odiosa ni egoísta, pero el mercado es más que líneas de tendencia y cosas como estas. Es importante entender qué pasa también detrás de la gráfica y qué actividades surgen detrás de todo ello. Entonces, continuamos por acá. Vamos a seguir hablando de ese interbank o de ese algoritmo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice? Un dato importante, dice, los bancos se mueven en base de contratos trimestrales, lo cual nos indica que cada 3 meses están renovando. Lo que se origine en lo posible del trimestre buscan balancear el siguiente periodo para que exista una distribución equitativa entre toros y osos y haya un equilibrio eficiente en el desplazamiento del precio. Aquí era lo que estábamos tratando de revisar y lo vamos a ver en la gráfica, en el ejercicio, en la práctica, donde vamos a ver cómo de una u otra manera y vamos a dejar unos análisis también bastante importantes para darle seguimiento y nuevamente lo revisaremos en un tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar también la forma en la que lo podemos hacer al calor del mercado para tener esa proyección y que nos ayude a poder establecer cosas bastante importantes. Recuerda que cuando nosotros hablamos de esta parte de distribución equitativa, es que literalmente acuérdate que mira, aquí voy a dejar una pequeña reflexión para nosotros como trader retail. ¿Por qué? Porque entre los grandes se acompañan y trabajan mancomunadamente para poder operar muy sanamente. Pero nosotros como trader retail, yo te digo que en muchas ocasiones nos criticamos nosotros mismos, nos agredimos y hay personas que a veces se les olvida un poco que el análisis y todas estas cosas son muy personales y no tienes que dudar de tus capacidades. ¿Por qué? Porque a veces decimos, estamos en escuelas de formación y vemos personas quizás que hablan mucho o de pronto tienen bastante habilidad y te confunden. ¿Por qué? Porque tienes que seguir tu propio proceso. Es importante que tú mismo adaptes esas técnicas en las cuales tienes que buscar esa habilidad fuerte para ti. Que si dijiste voy a ir a diario y tomo la última vela y con esa vela me meto en posición, todas las veces que vayas a entrar en posición vas a hacer lo mismo. Tienes que determinar unas consideraciones para que las tengas presente al momento que quieres operar. Un horario que sea bastante efectivo. Sabemos que la sesión de London y la sesión de Nueva York pues son bastante fluidas porque tienen bastante volumen y se trabaja supremamente bien. Adicional a esto, ¿qué decimos? Bueno, recuerda que cuando hablamos de tiempo referente a 20, 40, 60 días, debemos tener en cuenta, que ya lo decíamos, que diríamos, son 30, 60 y 90. No. ¿Por qué simplemente decimos 20, 40 y 60? Porque descontamos los días en los que literalmente no son operables. Recuerda que la bolsa trabaja 5 días a la semana, hace la apertura el día domingo y hace el cierre el día viernes a las 5 de la tarde. Entonces, bueno,
Esto es importante que lo sepamos. Dentro de esto quiero que también tengamos muy presente, chicos, que cuando hablamos de este algoritmo interbancario, es el fuerte de los bancos, es el fuerte en el que literalmente a medida que vayamos avanzando vamos a ir entendiéndolo y en la práctica que vamos a tener, literal, vamos a explicar muchas cosas, voy a tratar de hacerlo lo más pausado posible para que sea muy entendible, pero todos estos datos, a pesar de que en la primera parte se vuelve teórico, es importante saber dónde estamos metidos. ¿Por qué? Porque solamente queremos escuchar en muchas ocasiones el Santo Grial, lo tengo aquí. Mentiras, todos los días te van a estar hablando de cosas, pero es importante que tú mismo las empieces a adaptar para ti. Eso es importante, que tú sientas que creces y que vas y haces el ejercicio y se cumple. Eso es importante. Pero no solamente pensar en que todos los días vamos a ir buscando el Santo Grial. El Santo Grial, claro, lo tienes en tus manos, pero cuando tú mismo te das a la tarea de tener disciplina, constancia, perseverancia y no creer que en 1, 2, 3 meses ya eres rentable. Cuando te venden esa idea, literalmente te están vendiendo mentiras, porque esto es un proceso en el que cada día te vas transformando. Entonces, simplemente de qué manera también aprendemos, ejecutando y haciendo la práctica todos los días. Es importante hacerlo. La parte emocional es una parte que juega literalmente en contra de cada uno de nosotros. Cuando tenemos dinero real de por medio dentro de nuestras plataformas y sabemos que siempre hay una ilusión detrás de todo ello y sabemos que los sueños de nosotros no son solo sueños de nosotros, sino sueños de toda una familia o de planes que queremos para todos. Pero esto se lleva a cabo cuando tienes esa disciplina para poder cada día trabajarlo de la mejor manera. Entonces, no siendo más, espero y te espero en la práctica para que lo veas, para que todo esto que repasamos y todo esto que hablamos y aprendimos hoy, venimos haciendo un bloque bastante importante. Recuerda que en el primero vimos unos conceptos y hablamos del Smart Money, que es el dinero inteligente. Hoy hablamos del IBDA o el Interbank, que es el algoritmo interbancario. Temas bastante avanzados en los cuales busco hacer las cosas completamente prácticas y didácticas para que avances, para que tengas información de alto valor, para que te suscribas, para que dejes comentarios, para que nos regales muchos likes, para que sigamos creciendo y bueno, supremamente contentos, ya somos una familia bastante amplia y a todas esas personas que nos escriben y están con nosotros, bueno, y seguimos creciendo y teniendo información de alto valor. Recuerda que es importante cada día transformar nuestro conocimiento y bueno, por acá también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, por aquí por Facebook. Es importante y es bastante chévere. Me gusta dejarles información bastante interesante. Últimamente sabemos que nuestro BTC ha tenido una caída bastante importante y bueno, podemos verlo, no sé, rompiendo esos mínimos en los que ha estado rondando últimamente. Ha estado en una zona de acumulación bastante fuerte en la que anima también a muchos compradores, pero también lo hace con un fin de poder tomar liquidez. Entonces, bueno, mucho cuidado con ello. Y pues bueno, por nuestro canal de YouTube, ya sabes, mira, vas a encontrar videos bastante interesantes. Tenemos nuestro Smart Money, tenemos la práctica, tenemos la parte teórica, tenemos puntos de entrada en temporalidad alta junto con los imbalances. Todo esto son de temas de avanzados para que te eduques de una forma bastante práctica, es bastante sencilla. Todo esto que hablamos de fractalidad, de la ADP, recuerda que la ADP es todo lo que tiene que ver con los eventos macroeconómicos. Todo esto también es importante que lo sepas. No solamente es correr y buscar el dinero, sino también es saber en qué mercado yo estoy y qué es lo importante que yo debo tener en cuenta. Entonces, te tengo por aquí también videos muy importantes, masterclass, como cómo operar la sombra, los espayos, las mechas, cómo las conocemos o cómo las escuchamos que las nombran. Entonces, bueno, si tienes personas, amigos que están en este mundo, dale la oportunidad de tener información de alto valor. Seguimos creciendo, seguimos dejando información completamente relevante para cada uno de ustedes. Tenemos unos videos que son nuestros shorts, que también los puedes ver, son tips pequeñitos que dejamos por aquí
Y bueno, en nuestra comunidad también tenemos comunicación y dejamos por aquí unos pequeños datos también referente al Bitcoin, a nuestro peso colombiano, todo lo que ha venido sucediendo. Entonces, bueno, dejamos análisis en todo este proceso y bueno, dejamos toda esta parte para que podamos interactuar también. Entonces, pues bueno, no olvides suscribirte, no olvides compartirlo, verte la segunda parte, porque aquí hacemos nuestra parte teórica y recuerda que en nuestra práctica es donde vamos a aplicar todo lo que vemos y hemos escuchado acá. Entonces, no siendo más, les mando un beso y un abrazo gigante. Quien les habló, Cristina Bosa. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales, acompañarnos, compartir y bueno, seguimos en contacto. Dios los bendiga, un abrazo gigante y esta es la oportunidad para seguir creciendo de la mejor manera con un conocimiento de alto valor. Un beso y un abrazo, cuídense mucho, chau, 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 chau.